Buenos días, bon día, egunon. Buenos días a todas y a todos. Lo decían Almudena y Luis García Montero. Qué lujo que a uno le den la palabra dos grandes de la cultura española y dos grandes del compromiso y del vínculo necesario entre la cultura y el mundo del trabajo. Es imposible mejorar las palabras de estos dos amigos, de esta compañera y de este compañero que son referencia para muchas cosas en esta organización y en este país. Lo decían ellos mismos. Es un enorme honor, es una enorme responsabilidad responder a la confianza que este Congreso me otorga como secretario general y otorga a esta comisión ejecutiva como órgano de dirección que va a transitar por un periodo todavía de dificultad económica, de dificultad laboral, y que doy fe y pongo aquí el compromiso de que se va a dejar la piel y va a poner todo lo mejor de este equipo de dirección para resolver los enormes retos que el sindicato y que el mundo del trabajo tiene en este país. Gracias a una comisión ejecutiva renovada que, como dijimos, iba a tener una composición de una dimensión moderada, y una ejecutiva en donde hay no ya paridad, sino más mujeres que hombres. La incorporación de las mujeres a los puestos de responsabilidad en el sindicato es una necesidad que no se puede aplazar. Es la mejor ejecutiva para salir reforzados e impulsados de este Congreso. Y es la de todos, y es la de todas. Y es la ejecutiva a la que yo quiero agradecer, empezando por las personas que han dejado de estar en el máximo órgano de dirección, en el órgano ejecutivo. Quiero empezar agradeciendo a Pepe, a Javier, a Ana, a Monse, a Tania, a Ramón, que se va de la ejecutiva pero está conmigo. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias a los que vienen y a las que vienen por vuestro compromiso, por vuestro paso adelante, por la confianza. Gracias a Paula, a Francisca, a Mercedes, a Paco, a José Luis, a Lola, a Carlos, a Mariano y a Elena. Gracias de verdad a todos y a todas. Y, por supuesto, a las personas que se mantienen en la ejecutiva después de un periodo difícil de gestión del sindicalismo en España. Por ese compromiso continuado, por ese compromiso con dar solidez a esta renovación que acomete hoy las comisiones obreras. Gracias Empar, Pedro José Linares, Carlos, Fernando, Cristina, María, vales más que el FEDOC ordinario y extraordinario juntos. Y en el capítulo de reconocimientos, evidentemente, reconocimiento al secretario general saliente, a Ignacio Fernández Toso. Es muy difícil mejorar cuando se hace un reconocimiento, vuelvo a repetirme, por Luis García y por Almudena Grandes. Pero, desde luego, es un reconocimiento absolutamente sincero a una trayectoria histórica, a una trayectoria forjada como se forjaron los hombres y las mujeres del sindicato en la lucha antifranquista y en la lucha por traer las libertades a este país, en la lucha no suficientemente reconocida de la clase trabajadora de este país para traer las libertades. Un sindicalista templado, pero en los años de Mar Brava es cuando se aprecian los liderazgos netos y natos. En la dificultad de la gestión sindical en estos años se aprecia el valor de los liderazgos. Y, desde luego, Ignacio, entre otras muchas virtudes, ha tenido la inmensa capacidad y la inmensa autoritas dentro de la organización para coser la organización y para mantenerla
cohesionada. Ha tenido la capacidad casi visionaria de saber cómo había que adaptarlo a los nuevos tiempos y ha tenido la grandeza de analizar cómo estaban esos tiempos y la necesidad del relevo generacional que él ha explicado por activa y por pasiva. Da un paso al lado, evidentemente, pero para nosotros es una referencia ineludible. Me han preguntado muchas veces, unas cuantas ya, en los medios de comunicación sobre esto de los consejos que daba Ignacio. Y claro, pues me veía yo en la tesitura de decir, es que Ignacio no es muy de dar consejos. Pero sí da un consejo con actitud y como creo que yo creo que dan consejos las personas que ejercen liderazgos, los líderes, con el ejemplo, con la actitud. Me parece a mí lo más importante y que además coincide con un mensaje y con un ejemplo que yo también recibí de otros líderes sindicales de la organización de la que vengo, y es poner por encima de todo, o de casi todo, la cohesión de la organización, el fortalecimiento de la cohesión de la organización como un elemento fundamental para hacer frente a los enormes retos que tenemos fuera. Muchas gracias, Ignacio, todo mi reconocimiento y todo mi aprecio por lo que hemos compartido en estos últimos años y, desde luego, por tu trayectoria previa, que no hace falta a estas alturas ya ponerla otra vez de manifiesto. Muchas gracias. Y si me permitís, dos breves referencias más en esto de los reconocimientos. Uno generacional. Quería centrarlo primero en la figura de Ignacio, pero un reconocimiento generacional. Creo que las personas que nos estamos incorporando a puestos de responsabilidad en esta organización tenemos que dejar absolutamente claro que para nosotros el enorme bagaje, la fortaleza moral de esta organización se basa en un reconocimiento al papel que hemos hecho a lo largo de la historia. Esto lo tenemos que tener absolutamente claro. No es nostalgia, sino poner en valor y hacer ese reconocimiento a los hombres y las mujeres. Gracias a tantos y a tantas por tanto. Estáis aquí representantes del proceso 1001, representantes de las 1000 vicisitudes en que ha tenido que hacer frente esta organización. Por supuesto, un reconocimiento último y una última licencia a mis comisiones obreras de Euskadi. Ahora soy el secretario general de la Confederación, pero me lo enseñasteis todo y debo todo a la organización de la que vengo. Bihotz bihotzez, eskerrik asko benetan. Autoridades, ministra, responsables de los partidos políticos, de las instituciones, de organizaciones sociales, compañero Pepe Álvarez, Antonio Gutiérrez, Joaquín Nieto, pues me había ido tu nombre, anda que estoy yo. Todos los representantes, como digo, de la sociedad civil, muchas gracias por acompañarnos. Lo decía Ana antes, para nosotros y para nosotras, la presencia de las instituciones, la presencia del Gobierno, supone un reconocimiento al papel y al valor que juega el sindicalismo, que juegan las comisiones obreras. Y creo que es fundamental que ese reconocimiento, que yo agradezco profunda y sinceramente, se traslade en una toma en consideración continua de las posiciones que el sindicato mantiene en las mesas de negociación y del papel que juegan las organizaciones sindicales en la vertebración de los intereses colectivos de este país y de la función que la propia norma nos otorga. Por tanto, gracias también por acompañarnos en esta clausura del Congreso. Un Congreso que concluye un proceso intenso en la organización. Un proceso intenso en el que el sindicato acometió medidas de calado, muchas de carácter organizativo, fusiones, readscripciones sectoriales, y en la que el sindicato acometió un proceso de reflexión colectiva, el llamado repensar el sindicato, que concluyó en unas ponencias congresuales que creo que son una perfecta piedra de toque para tratar de situar esta organización ante los retos cambiantes y dinámicos que nos exige la sociedad española del siglo XXI. No se puede quedar embalsamado un proceso de repensar. La reorganización y el repensamiento del sindicato tiene que ser
una cuestión dinámica, porque el mundo es dinámico, porque el mundo muta y porque el ejercicio de las responsabilidades y el ejercicio de lo que tenemos que hacer en cuanto a organizar y representar el mundo del trabajo van a exigir de continuas adaptaciones a la hora de acometer la acción sindical. Repensar, por tanto, es un proceso, como digo, dinámico. Tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos a una realidad radicalmente distinta, diría yo, de la que se forjó el sindicato en imágenes como la que hemos visto, e incluso una realidad sustancialmente distinta a la que nos enfrentábamos al inicio de esta brutal crisis que fue económica para convertirse luego en crisis social y en crisis de carácter político e incluso de los sistemas de representación habituales. Un nuevo ecosistema caracterizado por una empresa que ha cambiado radicalmente, una empresa que ya no se constituye de las viejas maneras en general, empresas que funcionan en red, que funcionan de forma subcontratada, nuevas realidades productivas donde ni siquiera hay realidades laborales en el sentido clásico. Una empresa donde muchas veces radican las grandes bolsas de precariedad y de exclusión laboral que hoy vive este país y a la que la organización tiene que dar respuesta organizando y representando los intereses de esa gente. Esa gente que es la clase trabajadora, porque nosotras y nosotros pensamos e interpretamos la sociedad entendiendo que sigue habiendo una clase trabajadora con ese nombre. Eso sí, diversa, terriblemente diversa. Terriblemente distinta al perfil que forjó el sindicato, vinculado a sectores fundamentalmente industriales, fundamentalmente masculinizados, fundamentalmente centrados en grandes núcleos de centros de trabajo, donde se generaba una identidad de clase por identidad de intereses, casi por compartir situaciones idénticas. Esa clase trabajadora ha mutado también y hoy en día es mucho más variada, mucho más variopinta, se relaciona distinto, busca vínculos distintos, pero es clase trabajadora y el sindicato tiene que tratar de integrarla en la idea de lo que es la organización sindical. Lo que la empresa ha desintegrado, intégrelo el sindicato. Representemos al conjunto de la clase y especialmente los colectivos más precarizados. Y han cambiado las cosas, porque tenemos un marco normativo radicalmente distinto al que teníamos apenas hace unos años. Y debiéramos interpretar bien algunas de las interpelaciones que nos hace directa o indirectamente esta nueva legislación y este nuevo marco legislativo. Primero, para intentar cambiarlo. Nosotros no renunciamos a una modificación sustancial o a una derogación de las reformas laborales que han cambiado radicalmente el marco de relaciones laborales en este país. Pero incluso aunque esto fuera así, y desde luego mientras esto no sea así, el actual marco laboral nos exige una acción sindical muy pegada a la realidad múltiple de los centros de trabajo, muy pegada a los problemas múltiples que tiene la gente en esos centros de trabajo, y desde esa presencia continuada y desde esa presencia en esa realidad múltiple es desde donde el sindicato va a poder construir su poder contractual, su poder de intimidación incluso, su poder de legitimación entre la gente y su poder de representación y organización de las personas. Porque la negociación colectiva ha cambiado, y luego diré algo en ese terreno, y los riesgos que tiene hoy en día quedarnos anclados en los viejos esquemas en la negociación colectiva nos pueden llevar a situaciones de riesgo. Tenemos que defender nuestro marco y nuestra propuesta de convenios sectoriales, evidentemente, pero tenemos que tener una presencia mucho más continuada, mucho más potente, mejor cualificada incluso, en la realidad de los centros de trabajo donde nos cambian las normas, donde nos cambian las reglas y donde nos dejan de aplicar los convenios colectivos. Porque los retos son enormes. Porque algunas de las cosas que han pasado en este país y en el conjunto de Europa no han venido para un rato. Son un cambio de época, son un cambio de paradigma. Y lo que ha ocurrido en España y lo que ha ocurrido en Europa es todo menos anecdótico.
aquí hemos sufrido un auténtico plan de estabilización, un plan de devaluación interna en toda regla, porque en instancias europeas se interpretó que la forma de recomponer los cuadros macroeconómicos de los países del sur de Europa era mediante una devaluación interna, mediante una separación de las distintas formas de trabajo y mediante un empobrecimiento del país. No ha sido una idea improvisada. Por eso, cuando interpretamos esto de las campañas y estas cosas que decimos que nos hacen al sindicato, primero debiéramos centrarnos más en las cosas que podemos hacer mejor, que algunas podemos hacer, y después menos en las campañas externas. Pero tampoco son campañas anecdóticas. Son campañas porque sobraba el hecho sindical, porque se pretende que el sindicato desaparezca como agente de representación colectivo. No importa tanto el sindicato corporativo que, llegado el caso, represente en una empresa o en dos empresas o en una administración los intereses de las y esos trabajadores, sino el sindicato multiescalar, el sindicato que aspira a estar en la empresa, representando ahí los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, y aspira a la vez a representarlos en los sectores, y aspira a representarlos ante las organizaciones empresariales y ante los propios gobiernos. Ese sindicato multiescalar, ese sindicato de clase, ese sindicato que agrupa intereses diversos y no los corporativiza, es lo que sobraba en esta gestión neoliberal de la crisis, y ahí tenemos que interpretar muchas de las cosas que han ocurrido en este país. Claro que las tenemos que interpretar ahí. Este país necesita cambiar el modelo laboral. Esto no va solo de derogaciones. La pregunta no es, esto se interpreta en las dialécticas políticas, partidistas, que bueno, pues están bien, pero la pregunta no es si hay que derogar la reforma del 2012, la reforma del 2010, las dos, cuarto y mitad. Claro que hay que derogar las partes centrales de estas reformas, pero sobre todo hay que construir un nuevo marco de relaciones laborales. Este país no puede instalarse en una utilización de la temporalidad, de la precariedad en la contratación como forma sistemática de gestionar en las empresas las necesidades en función de los ciclos económicos. No puede ser que España tenga habitualmente el 30% de temporalidad, que precariza las condiciones sobre todo de las personas jóvenes, sobre todo de las mujeres, y cuando viene cualquier problema de ciclo económico o cualquier adaptación tecnológica en la empresa, el resultado sea que se despide a esas personas y se hace una auténtica segregación laboral. Hay que superar ese modelo laboral. Porque es injusto, porque es segregador, pero porque es ineficiente económicamente, porque es imposible mejorar la productividad de la empresa por la utilización mejor de los sistemas de trabajo, con plantillas desincentivadas, con plantillas que no tienen ningún incentivo a una formación permanente, a una adecuación a los cambios tecnológicos, pero si es que es disfuncional económicamente. Hay que cambiar ese modelo laboral por justicia social e incluso por eficacia económica. Y hay alternativas, pero requieren de poder sindical. Porque la flexibilidad pactada en las empresas para dejar los despidos como últimos recursos cuando vienen problemas en las empresas, tiene un problema para la lógica dominante, que requieren de un sujeto colectivo. Y eso se llama sindicato. Y necesitamos ir a esquemas que eviten los despidos. Sin la reforma laboral del 2012, o incluso sin la reforma laboral del 2010, en los sectores más sindicalizados de este país, en los inicios de la crisis económica, fuimos capaces de salvar centenares de miles de empleos a través de adecuación de las medidas o de las jornadas o de otras funciones o de otras medidas de flexibilidad interna que se daban en las empresas. Fuimos capaces de hacerlo, sobre todo si hay un marco normativo que lo apoye, sobre todo si hay un marco que lo favorezca. Y no puede ser que a través de las reformas laborales lo que se haga precisamente es incentivar la contratación temporal y el despido barato. Porque si se incentiva esa flexibilidad sin poder sindical, que se llama desregulación y que se llama precarización, no confundamos los términos, no es lo mismo flexibilidad que precarización y que desregulación. Y a la vez que se incentiva eso, se incentiva el despido barato, se descausaliza el contrato temporal, la inercia lleva
a que las empresas en este país sigan utilizando las viejas fórmulas del despido temporal y del contrato temporal y del despido barato. Hay que cambiar esa inercia porque es absolutamente necesario para evitar las diferencias que se están dando en el mundo del trabajo, que, como digo, promueven desegregación y promueven desigualdad. Tenemos que fortalecer la sindicalización. El gran reto del sindicato es fortalecer la sindicalización allí donde solo está el sindicato. El sindicato va a ser referencia ineludible de las trabajadoras y los trabajadores de este país en su condición de trabajadores y luego en su condición de ciudadanos, si está presente de forma sindicalizada en el ámbito de las empresas y de los centros de trabajo. Tenemos que buscar elementos de sindicalización en los centros de trabajo. Tenemos que hacer una apuesta real por impulsar la lucha contra la desigualdad, los planes de igualdad. Las brechas de género son una realidad lamentablemente presente hoy en la economía española y el sindicato tiene que hacer una ofensiva a través de los planes de igualdad, a través de la detección de las desigualdades reales, poner medidas encima de la mesa. Esto no va de gestorías que hagan un cortapega con los planes de igualdad. Esto va de acción sindical. Esto va de detectar las necesidades, las desigualdades, ponerlas encima de la mesa y negociar esos planes de igualdad. Y eso nos va a legitimar ante las mujeres que se sienten, porque están en una posición muchas veces de desigualdad, como digo, en los centros de trabajo. Hay otros elementos de sindicalización, la salud laboral. Es fundamental que el sindicato sea un referente en materia de salud laboral, que siga impulsando todo lo que tiene que ver con los planes de prevención, todo lo que tiene que ver con que la gente no le pase lo que le está pasando en los centros de trabajo, que no son solo los accidentes de trabajo, que son las enfermedades profesionales, que muchas veces se ocultan, aparentando que tienen causas que no son profesionales, que son causas y que lo que está haciendo es que mucha gente acabe enferma después de largos periodos de latencia y que se nos esté muriendo gente por enfermedades profesionales que muchas veces ni siquiera han sido reconocidas. Esa es una tarea fundamental para impulsar, que da legitimidad, que da presencia y que sindicaliza espacios, como es todo lo que tiene que ver con la formación permanente a lo largo de la vida de las personas trabajadoras, la formación para el empleo. Esta es una tarea donde tenemos muchísimas cosas también que hacer, porque los cambios que vienen en el mundo del trabajo, que vienen en la tecnología, la digitalización, todo esto del 4.0 y todos estos conceptos que veremos cómo se van concretando en los distintos sectores, entre otras muchas cosas, van a exigir una adecuación permanente de los saberes de la gente del mundo del trabajo y el sindicato ahí tiene que ser un agente fundamental en la orientación de las personas y en la organización de las personas para que accedan continuamente a esa formación. El saber es poder, el saber es poder. Y si la gente nuestra se queda fuera de los cambios tecnológicos que impongan las nuevas realidades productivas, que van a ser insoslayables esos cambios tecnológicos, si la gente nuestra se queda fuera de ese saber que se modifica permanentemente, va a estar en situación de vulnerabilidad. Va a estar en situación de vulnerabilidad y no lo podemos permitir. Y como digo, eso es también sindicalizar, acción sindical. Tenemos que estar en los centros de formación profesional, no solo con la gente que allí está estudiando o se está formando, sino en los propios consejos sociales de los centros de formación profesional. Tenemos que detectar las necesidades formativas para que la gente sepa los cambios que va a haber. Estamos de acuerdo con esas cosas que hay que hacer, ministra, pero tenemos que estar en espacios de prospección, conociendo los cambios que van a venir a las empresas y a los sectores y jugando ahí un papel, porque los cambios no son un tsunami que te pasa por encima. Los cambios se gobiernan si se tiene una visión progresista y social de cómo hay que hacer las cosas, o los cambios te pasan por encima en función de las necesidades del mercado si se tiene una visión neoliberal de las cosas. Por tanto, no es ajeno a la posición del sindicato todo esto de la digitalización y de la industria.
Y por cierto, hablando de digitalización, de robots, otra de las cosas que últimamente me han preguntado tiene que ver con todo esto de los impuestos a los robots, a la tecnologización. Bueno, ya hablaremos de esto en ámbitos sindicales. En mi opinión, digo esto para introducir el tema fiscal, En mi opinión, y creo que en opinión del sindicato, merece la pena pegarle una pensada de fondo en este país a los impuestos de sociedades. Sinceramente, ya lo hablaremos, pero yo creo que introducir impuestos a la mejora tecnológica de las empresas, no sé yo si es lo más adecuado. La mejora tecnológica de las empresas se supone que va a producir mejores resultados en las empresas, va a mejorar la productividad de las empresas. Y sobre esos mejores resultados de las empresas hay que intervenir fiscalmente. Este país no puede tener un impuesto de sociedades que diga lo que diga el tipo nominal, en los tipos de recaudación real está por debajo de lo que pagan las nóminas medias de este país. ¡Eso es un disparate! No se trata de estrangular la actividad económica. No se trata de freír a impuestos a las empresas. Se trata de tener una dieta fiscal equilibrada, por decirlo de algún modo. Y se trata de fomentar la reinversión productiva en las empresas, que está muy bien. Y se trata de fomentar que las empresas tengan márgenes para poder invertir, que está muy bien. Pero se trata también de que las empresas sean más corresponsables de las necesidades económicas, sociales que tiene esta sociedad. Porque eso también va a provocar un crecimiento económico mucho más sostenible. Porque no va a haber un crecimiento sostenible en una economía globalizada, salvo que queramos competir en esquemas en los que supongo que no queremos competir, desde luego esta organización no. Si no tenemos sistemas potentes de salud pública, si no tenemos potentes sistemas de enseñanza y de educación pública, de formación profesional pública, si no tenemos infraestructuras. No puede ser que se retengan los fondos de formación, no se sabe muy bien por qué, cuando es una necesidad con una tasa del 18% de paro, no se puede tener una necesidad vital para este país, no para las organizaciones, para este país, para la clase trabajadora de este país e incluso para las empresas de este país. Es una apuesta estratégica y no se puede retener en función de no se sabe muy bien qué. Por tanto, una reforma fiscal en ese sentido, más equitativa, más justa, que relegitime el espacio público, que relegitime a las instituciones. Si las instituciones no dan respuesta a las demandas de la mayoría social, se nos produce una desvertebración social, se produce un descrédito de lo público, se produce un descrédito de las instituciones representativas y se fomentan serpientes y se fomentan fantasmas y se fomentan monstruos. No en España, pero miremos lo que está pasando en Europa. El retraimiento de las expectativas de la gente, un modelo social que se cuestiona, políticas que están llevando a amplias capas, a veces no necesariamente de marginalidad, sino de pérdida de expectativas vitales. Eso está alimentando las sidras, a veces de la extrema derecha, y a veces de dinámicas, como estamos viendo en otros países, que van a llevar a este continente, si no se corrigen, a una situación muy delicada. Para evitar eso hace falta un sistema fiscal potente que garantice unos servicios públicos y que garantice unas rentas garantizadas también. Porque hablamos de distribución de la renta y hablamos de distribución de la riqueza. Y por eso el sindicato ha planteado, y tiene que seguir planteando, cómo vamos a abordar todo esto. Por necesidades a veces de exclusión social, de pobreza que existe en este país, e incluso de pobreza laboral. Pero incluso si me apuráis, por las necesidades que se van a dar producto de la velocidad de muchos de los cambios tecnológicos que pueden dejar gente fuera del mundo del trabajo, esperamos que temporalmente, necesitamos un sistema de rentas garantizadas. Un sistema de rentas que haga que nadie caiga en la exclusión. Y un sistema de rentas garantizadas no desincentiva la búsqueda del puesto de trabajo ni la creación del puesto de trabajo.
Un sistema de rentas garantizadas lo que desincentiva son los salarios de miseria. Y eso hay que desincentivarlo. Es que hay que desincentivarlo. Prestaciones de desempleo. El modelo actual de las prestaciones de desempleo no resuelven una patología que tiene esta sociedad, y me atrevo a calificarla así, que es el paro de larga duración. Se habla muchas veces de la situación de los jóvenes y queda, además, pues muy bien decir que nos preocupa muchísimo, y es así. Pero si a mí hay algo, y a esta organización hay algo, que creo que nos tiene que quitar el sueño, es la situación de mucha gente que está en paro durante años, a veces en edades avanzadas, con una difícil expectativa de incorporación a un puesto de trabajo, a veces con familias dependientes de estos hombres o de estas mujeres, y que constituyen un enorme problema social. No podemos permitir que esto se dé en la sociedad. Tenemos que trabajar en un sistema de rentas mucho más ofensivo del que ahora mismo tenemos. Y es clave aquí la defensa del sistema público de pensiones. El sindicato ha sido un papel fundamental en la defensa de un sistema público de pensiones que tiene que seguir siendo una referencia capital en el modelo de protección social en España. Es un modelo en el que el sindicato se ha corresponsabilizado y en el que el sindicato ha hecho cosas muy importantes por este país, y seguramente no se explica sin nuestra presencia, sin la presencia de la Unión General de Trabajadores, la pervivencia de un sistema público de pensiones como el que hemos tenido en este país. La organización está dispuesta, por supuesto que sí, a seguir jugando ese papel de corresponsabilidad. Lo que pasa es que se han tomado medidas de forma unilateral que conviene corregir si de verdad se pretende mantener un sistema público y suficiente de pensiones en España en las próximas décadas. Hay que mejorar la estructura de ingresos. Claro que hay que mejorar la estructura de ingresos. No puede ser que se siga imputando gastos que no corresponden en la caja de la Seguridad Social. No puede ser que los salarios mínimos en este país están en los términos que están y, por tanto, algunas cotizaciones son absolutamente ridículas. No puede ser que la caída salarial siga lastrando el posible crecimiento de esa caja de la Seguridad Social. Hay que mejorar la estructura de pensión, de ingresos, y el sindicato tiene una propuesta completa donde además mide el impacto de cada una de las medidas, destopando las bases de cotización o con un montón de medidas que son deseables poner cuanto antes en marcha, porque tenemos un déficit ahora mismo ya importante. Pero hay que tocar más cosas, hay que hablar de la revalorización de las pensiones. Es que no puede ser que España crezca un 3% en el PIB y se revaloricen las pensiones como se están revalorizando. Es que no puede ser. De la misma manera que hay que incrementar los salarios por encima de como ahora mismo estamos haciéndolo en la difícil negociación de los convenios colectivos. Y tenemos que hablar del factor de sostenibilidad, que puede hacer que la pensión primera a partir del año 2019 caiga de una forma importante. Defensa del modelo de pensiones es un elemento capital en la política de este sindicato. Tenemos otro reto en la relación con la sociedad. Porque seguramente si en algo ha cambiado este país en los últimos años es en las nuevas formas y en las difusas formas, diría yo, de relación que se han establecido en una sociedad mutante. Esto ya no va de partido, sindicato y asociación de vecinos. Esto va de una repolitización difusa en la sociedad española, de nuevas formas de vínculo y de relación entre la gente que tiene intereses colectivos, que a veces se agrupan como consumidores, otras veces se agrupan como usuarios, otras veces se agrupan de 1000 formas. Y el sindicato no puede permanecer ajeno a esa nueva realidad. Queremos situar, una vez más, la centralidad del mundo del trabajo en la sociedad. Y la centralidad del mundo del trabajo en la sociedad se sitúa si nos reforzamos donde estamos, en los centros de trabajo, evidentemente. Pero ese reforzamiento de la centralidad del mundo del trabajo tiene que correr pareja a una interpretación correcta de las dinámicas sociales que está habiendo en España. Y el sindicato tiene que estar ahí, tiene que dialogar, tiene que interactuar con los entornos.
no son mundos aparte. Mucha de la gente que ha irrumpido en la sociedad de formas difusas, de formas raras incluso a veces, a lo mejor es la gente que cuando se ha incorporado al mundo del trabajo ha vivido una frustración, una situación de precariedad. Se formó pensando que iba a ser X y resulta que a la realidad le ha situado en Y. Y seguramente esa gente, claro que tiene una derivada en su vida sobre cómo organizarse en el mundo del trabajo, pero a lo mejor no ha podido, no ha sido capaz o no ha encontrado al sindicato y se ha organizado en otros lados. Interactuemos con estas realidades, desde el valor de lo que somos, desde el orgullo de lo que somos, desde la necesidad de decir claramente que los intérpretes y los organizadores y los representantes del mundo del trabajo en la sociedad y en las empresas son las organizaciones sindicales, pero con la visión de entender que el mundo cambia. Compañeras y compañeros, tenemos que salir de aquí con las pilas puestas. Tenemos que salir de aquí a la ofensiva, como hemos dicho. Tenemos que salir de aquí con la cabeza alta. Tenemos que salir de aquí sabiendo que el lunes nos están esperando en la sociedad, sabiendo que nos están esperando en las empresas. Tenemos retos inaplazables que abordar ya desde el lunes. Hay un debate presupuestario en el que hay que incidir. En los actuales términos, en los actuales límites, en la actual realidad del techo de gasto en la que está sometido el Estado español, los márgenes para hacer política presupuestaria expansiva que sirvan para salir más rápido y mejor de la crisis económica y sobre todo de una forma más equitativa y más justa, no sirven. Y no vale con decirlo, hay que ponerlo encima de la mesa. Voluntad de negociación siempre, voluntad de diálogo siempre, pero diciendo las cosas también de una forma clara. Hay que incidir en los presupuestos, hay que poner esto en la agenda también de las prioridades de la organización, porque nosotras y nosotros, lo he dicho muchas veces a lo largo de esta intervención, nos fortalecemos si estamos o no estamos en la empresa, evidentemente. Pero nosotras y nosotros queremos jugar un papel en la distribución secundaria de la riqueza, en la distribución a través de la fiscalidad y los presupuestos, porque ahí se juega gran parte del ejercicio de los derechos de ciudadanía, de las condiciones en las que se dan los servicios públicos, laborales y de servicio también, que es fundamental para que la gente, en su condición también de ciudadana y de ciudadano, interprete que el sindicato es un referente necesario. Y ese es el valor sociopolítico del sindicato. Y por eso el sindicato está en las mesas de diálogo social, porque queremos jugar esa variante sociopolítica, porque queremos influir en la determinación de las condiciones de vida de la gente que organizamos y representamos desde el mundo del trabajo y desde la propia sociedad. Porque nos lo hemos ganado, porque lo marca la propia legislación, porque es nuestra competencia, porque lo ganaron los nuestros, porque lo ganaron los nuestros. Necesitamos un pacto salarial que haga de guía de las negociaciones colectivas que quedan pendientes, pero un pacto salarial rápido, porque si tiene que hacer de guía de algo cuando no hay nada que guiar, pues de poco va a servir el pacto salarial. Y debiéramos estar en condiciones de cerrar un acuerdo salarial que guíe la negociación de los convenios del año 2017, que sirva para recuperar y para fortalecer esas negociaciones que tenemos pendientes, pero que sirva también para mejorar el poder de compra de la gente trabajadora, la tasa de cobertura de los convenios colectivos. Tenemos que tratar de que la gente siga teniendo, en porcentajes como ha habido hasta ahora en España, cercanos al 90%, un convenio colectivo de referencia. Y eso se hace resolviendo los convenios colectivos, sí, pero resolviendo los convenios colectivos con mejoras de poder adquisitivo. Y esto lo tenemos que impulsar desde un pacto salarial, es absolutamente necesario en estos momentos. Si los agentes sociales queremos seguir siendo agentes sociales, tenemos que orientar las políticas y las reivindicaciones en las negociaciones de cada uno de los convenios colectivos. Porque decir
que el 1,21 se está firmando en las empresas, 1,27, y tampoco hay tantos problemas, y esto desincentiva el acuerdo salarial, entonces ¿para qué están los agentes sociales? Nosotras y nosotros tenemos que hacer un análisis, porque la negociación colectiva tiene efectos macroeconómicos y queremos impulsar una distribución de la renta a través del salario. Pero es que este país no necesita una activación de la demanda interna agregada. Y es que una composición fundamental de la demanda interna agregada en este país no son los salarios. ¿Y esto cómo se hace si no es incentivando la negociación con mejoras de poder adquisitivo en las empresas? ¿Cómo se puede sostener hoy, con la actual legislación laboral que tenemos, con las inmensas capacidades de inaplicación o de modificación de lo pactado que tienen las empresas, cómo se puede sostener hoy que un pacto salarial que vaya mucho más allá del IPC puede tener efectos en contra del empleo? Si tienen 1000 opciones en las empresas de adaptar esos incrementos salariales, si se descuelgan de los convenios con una facilidad por las causas hoy en día enormes, hay que impulsar un acuerdo salarial que mejore los salarios, que mejore la capacidad de compra de la gente. Ojalá fuera posible, sobre todo los salarios más bajos, porque si algo ha incrementado en España en estos años también son las brechas salariales. Porque es que no solo es que haya habido una devaluación salarial, que ya es grave, es que la devaluación salarial se ha centrado en los sueldos más bajos, o dicho de otra manera, en los deciles más bajos de las escalas salariales, pero esto en Román Paladino es en los sueldos más bajos de toda la vida. Ahí se ha centrado el ajuste salarial, en la gente que no tiene con esos salarios casi ni para salir de los umbrales de la pobreza relativa. Por tanto, necesitamos ese acuerdo. Y necesitamos saber que este tipo de acuerdos salariales o los acuerdos de negociación colectiva, que son fundamentales para orientar y para mantener una buena red de convenios colectivos de ámbito sectorial, de ámbitos de empresa, de ámbitos estatales y de otros ámbitos territoriales, para mantener esa red de convenios colectivos necesitamos correlación de fuerzas. Necesitamos correlación de fuerzas. Aquí no vale con decir que, como esto que he dicho yo antes, que como la demanda agregada tiene que incrementarse, subamos más los salarios. Si no hay correlación de fuerzas, no vamos a subir más los salarios. Necesitamos correlación de fuerzas y eso es presencia en las empresas. Y eso es que la gente sienta propio el convenio colectivo. Y la gente siente propio el convenio colectivo participando y conociendo las negociaciones, vinculando, haciendo acción sindical. La negociación colectiva, la legitimidad del convenio colectivo es fundamental, porque es el gran elemento de vertebración del sindicato. Es eso que le gusta tanto a Jean Carles, de las peleas pequeñas, de personas pequeñas, hacen grandes cosas. En efecto, la negociación colectiva es un logro sindical enorme. La negociación colectiva de eficacia general que tiene este país es una conquista laboral increíble en un tejido de pequeñas y medianas empresas. Si no hubiera esta eficacia general de los convenios colectivos, las condiciones en cada empresa serían un colador, sería una competencia a la baja de las condiciones de trabajo. ¿Qué modelo de competencia es ese? No se puede permitir ese modelo de competencia. Por eso también hay que modificar aspectos sustanciales de la reforma laboral, como la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales, sin causa, sin causa. Voy a ir terminando. Compañeras, compañeros, somos la primera organización sindical de este país y esto nos llena de orgullo. Somos la primera organización de un país poco organizado y poco vertebrado y esto nos llena de retos. Vertebrar, organizar, sindicalizar. Orgullo de las comisiones obreras. Orgullo de la identidad de clase. Orgullo de la capacidad de analizar los cambios que hay en esta sociedad y cómo situamos a esta organización en la mejor vía, con la proa donde hay que ponerla para acometer esos cambios. Orgullo de lo que somos y orgullo de lo que vamos a seguir siendo. Compañeros y compañeras, iniciamos un proceso. Cohesión. Mirar fuera. Las dinámicas internas tienen que estar sometidas a las exigencias de la sociedad y así es como la gente nos va a entender. Tenemos que adecuar la acción sindical, tenemos que adecuar
las herramientas que tenemos, las organizaciones que tenemos, los recursos que tenemos. Tenemos que colaborar entre las estructuras. La gente nos va a entender si ponemos las estructuras en común. Si no volvemos loca a la gente con los líos de estructuras que tengamos, pongámonos en común, trabajemos en común, utilicemos los recursos de forma racional. Lo hemos escrito en las ponencias, planes de trabajo, sindicalistas de referencia, presencia continuada en los centros de trabajo. Somos lo que hacemos, somos lo que decimos y somos lo que hacemos. Somos la gran organización con todo somos junto con la UGT la gran organización de este país en representación de los trabajadores. Iré mejorando las cosas de protocolo, entiéndeme. Somos las dos grandes organizaciones de este país. ¡Viva la unidad sindical! ¡Viva las comisiones obreras! ¡Viva la clase trabajadora!